Muy buenas noches. Ya estamos acá presentes como todos los jueves a solo 10 días de las elecciones generales y 8 días para que se pueda seguir haciendo campaña publicitaria por parte de los candidatos. Bueno, campaña publicitaria en los medios normales, entre comillas, porque luego están los otros medios que todavía siguen su vida, que son los digitales, porque ahí van a su aire, ahí todavía no está regulado y deberíamos hablar con nuestro primer invitado, el ministro César Rosell, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buenas noches, ministro. Bueno, buenas noches, Luis, buenas noches, José, buenas noches a la gran audiencia. Acá estamos bien cansaditos después de la larga jornada, pero estamos acá. Firmes todavía. Firme. Que queda mucho. ¿Qué tal, José Antonio Morales? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, bienvenido, ministro. Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están en sus casas? Como digo siempre, en su auto, en la oficina, donde estén, porque nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, a través de www.npi.com.pi y luego también en las redes sociales, búsquenos como El Salón NPI. Qué de trabajo, ¿verdad? Qué intenso todo y qué difícil debe ser mantener ciertas posturas dentro de la justicia electoral cuando hay tantos intereses de por medio, ¿verdad? Qué buena pregunta. O sea, que no me suelen preguntar eso realmente, Luis. Y es porque estuve pensando hasta hace poquito sobre eso. La justicia electoral es súper extraña en comparación a otros entes de lo que es todo, los entes estatales, ¿verdad? Porque convergemos gente de diferentes partidos y hay muchos intereses, hay mucha política, hay juicio, es una institución muy compleja. Pero de que la persona que entra a trabajar en la justicia electoral, que es comisionado, que entra por un tiempo, después no se quiere volver a ir, por el dinamismo de lo que es, por el amor que tiene la gente hacia el trabajo. Y realmente es una institución, yo creo, y voy a pecar porque yo, así como estábamos hablando antes, hace 27 años que estoy en la justicia electoral, por lo tanto es mi casa, estoy enamorado de la justicia electoral. Pero realmente cuando uno visita otros entes te das cuenta de que el ambiente laboral dentro de la justicia, pese a ese condimento político jurídico, es bastante bueno. Es un ente complejo, por así decirlo, por las aristas de las elecciones y lo que hablaste perfectamente al inicio. Pero es un ente, por sobre todo, yo creo que hace su trabajo de forma exitosa, ¿verdad? Entonces realmente es un orgullo para mí estar trabajando y seguir trabajando de lo que amo, de lo que quiero y estar en la justicia electoral. Pero sí es algo que estuve pensando, juro por Dios, hace unos días atrás de cómo esto es un éxito, pese a que hay tantos intereses, hay todos los partidos. Estaba mirando, ahora ya hay 35 partidos. Yo cuando era director de partido creo que había 25, 10 más se crearon, ¿verdad? Y todos tratan de tener personas, de tener sus espacios, un poco compleja esa parte, ¿verdad? Pero realmente es un ente que lleva bastante bien toda esa complejidad y esa diversidad que hay entre los partidos políticos. No es nada fácil y muchas veces lo he dicho que para mí y para mucha gente todavía es una gran desconocida la justicia electoral y sobre todo es muy desconocida en general los trabajos que hace, a qué se dedican. Mucha gente decía en algún momento y ahora entramos de lleno en otros temas. Pero ¿qué hacen si hay elecciones cada 5 años nomás? El resto del tiempo, ¿qué hacen? Excelente, mira, te agradezco. Otra que te agradezco. Nosotros además, y esto es muy importante, hay gente que no sabe esto, ¿verdad? Nosotros además de tener todo el proceso electoral, que es bastante amplio, de las elecciones municipales, las elecciones, por ejemplo, la gente no sabe que ahora termina esta elección y tenemos 14, 17 elecciones más porque hay intendentes que renuncian para poder ser senadores, diputados, todo lo demás, ¿verdad? Tenemos todos los juicios de organizaciones intermedias. Cooperativas, clubes de fútbol, asociaciones, todos esos juicios los manejamos también dentro de la justicia, que son todo el año y son gigantescos, ¿verdad? Hay muchísimos expedientes todo el año y se trabaja brutal, además de la complejidad de la elección, prácticamente uno hace una elección 2 años antes. Nosotros no es que, por más que es una rueda casi perfecta, un engranaje casi perfecto lo que es la justicia electoral, los preparativos de una elección se hacen muchísimo tiempo antes. Además, ya no solamente hacemos elecciones, estamos ahora con la tecnología. Ahora, en el futuro, en estos años que nos vienen, queremos trabajar mucho en la biometría, en las máquinas de votación y en educación cívica. Lo que nos falta mucho al Paraguay es hablar de política, que no se vea tan malo, hablar de la justicia electoral, que nos conozcan, que no solamente hacemos elecciones de agrupaciones políticas, sino que también esto, de las cooperativas, o todas las que sean organizaciones intermedias, en realidad, ¿verdad? Entonces todo eso, ese trabajo que venimos haciendo, tenemos financiamiento político, tenemos género, tenemos jóvenes, un montón
montón de trabajo que ya los entes electorales no solo se dedican a hacer elecciones ese día. Ahora hay un complemento mucho más social, cultural, educativo dentro de lo que es el ente. Y esto también atañe a lo que hace nuestro trabajo, ¿verdad? Además de seguir fortaleciendo la confianza por sobre todo, porque eso es lo que necesitamos en las instituciones. Necesitamos institucionalidad y confianza en las autoridades, ¿verdad? Una de las principales que falló es la propia justicia electoral al no haber comunicado bien durante todos estos años cuál es su función. Lo siento ser crítico, pero ese es algo que tienen que, ahora a lo mejor están cambiando, pero es algo que falló muchísimo en la justicia electoral, el hacer llegar a la población cuál es la gestión, lo importante que es y todas las funciones que hace. Dentro de lo que es toda la función de la justicia electoral y todas las cosas, ahora vienen momentos importantísimos que se juega el rumbo del país y hay muchas dimes, diretes, muchas cosas que se están hablando y entre ellas son el tema de los observadores internacionales, alguna ONG que quiere hacer algún tipo de fiscalización y se armó mucho revuelo, muchos también dimes, diretes, está permitido, no está permitido. ¿Cómo está la situación, ministro? Bueno, nosotros, voy a hablar primero de los internacionales, vamos a entrar por lo más sencillo y después vamos a lo más complejo. Sí. En el tema de los observadores internacionales tenemos ahora aproximadamente 400 observadores internacionales y van llegando. El martes creo que llegan OEA, entre el martes y el miércoles, y también los demás de UNIORE, ¿verdad? Que son los entes, lo que aglutina todo lo que son los entes electorales de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces aproximadamente creo que podría fallarte números más, números menos, si seguimos acreditando, tendríamos más de 500 observadores internacionales, lo cual es un buen número, ¿verdad? Para todo lo que es, y tenemos un gran despliegue de Unión Europea que está por el interior del país haciendo el trabajo también de observadores, ¿verdad? Creo que eso es muy sano. Está bien que nos controlen además de todo lo que son los partidos políticos. Hay que entender que nosotros tenemos un sistema, y esto creo que a veces te pueden sacar de contexto lo que voy a decir, pero es sano que discutamos esto. Tenemos un sistema, y aclaro, que se basa en la desconfianza, ¿verdad? Yo hace poco dije justamente eso. El sistema electoral paraguayo se basa en la desconfianza. Yo desconfío del partido A, del B, del C, de tal cosa. Aclaro que se habla de eso, de los partidos políticos que confían de ellos, obviamente porque están tratando de lograr el poder. Pero eso hizo que nosotros seamos una institución que realmente tiene muy pocas falencias a la hora de los controles. Yo también soy observador internacional y yo te puedo hablar con propiedad que somos uno de los entes electorales, o el sistema electoral es uno de los más controlados de Latinoamérica. Te diría que es el más controlado. Nosotros tenemos controles por todos lados, además de las organizaciones políticas, tenemos la ciudadanía, ahora tenemos todos datos abiertos, tenemos las observaciones internacionales. En el pasado tuvimos una organización nacional, que voy a entrar, no estoy zafando de la pregunta, pero voy a entrar en eso. Somos un órgano muy controlado, lo cual, la prensa obviamente, lo cual está bien que sea así, ¿verdad? Pero les puedo decir que tenemos una de las elecciones más limpias de Latinoamérica. Ahora sí entro con el tema de las observaciones nacionales. Tenemos dos, Decidamos, y tenemos Alma Cívica, que Alma Cívica fue realmente en un pasado acreditada. Hay una foto del presidente en ese momento Bestar, con ahora ya candidata, en ese momento no candidata, Soledad Núñez, está en la página web de la Justicia Electoral, donde cual se acreditó a la observación nacional. Yo trabajé muchísimo con PNUD en un tiempo pasado para tratar de seguir habilitando observaciones nacionales, o sea, no es algo que la justicia electoral vea con malos ojos. Ahora bien, hay que entender algo, y esto pasa en todo el mundo, y Paraguay no es la excepción. Hay un reglamento en el cual nosotros publicamos, y tenemos un reglamento en el cual las observaciones tanto nacionales como internacionales pueden hacer estas cosas, como en todos lados, reglamentos, en los cuales donde más hacemos hincapié en este caso son las injerencias políticas, que es lo que atañe a este tema de estas observaciones, y también el tema de dictar resultados, ¿verdad? En toda observación, tanto nacional e internacional, en todo el mundo, para que se entienda bien esto, no es parte de una observación nacional ni internacional dictar de resultados ni hablar de resultados. Nosotros cuando vamos a otro país, yo estuve ahora en las elecciones de Ecuador, por ejemplo, uno firma un acuerdo donde dice, no, César Rosell, observador internacional de Paraguay, no puede hablar de los resultados de que se hace en todos lados, ¿verdad? En el caso de Alma Cívica, no fue habilitada porque un candidato figuraba hasta hace una semana, días más, días menos, dentro de lo que es la organización y el cuerpo directorio de lo que es
esa ONG, entonces por lo tanto está involucrado, ¿verdad? Y otros condimentos más que está dentro de un informe elaborado por el grupo técnico de la justicia electoral. Y en el otro caso de Decidamos, yo creo que hubo ahí un tema del TREP. Ellos quieren hacer su TREP, aclarando también de que está súper bien que todas las agrupaciones políticas hagan su TREP. Y también las ONG. Las pueden hacer el TREP. El tema donde no llegamos a un acuerdo es en el tema de dictar resultados del TREP. Primero hay algo que hablamos que manejas muy bien la información y tenés muy claro que son las bocas de urna, que una hora después. Lo que pasa es que no lo hablamos al aire ya. Sí, lo hablamos muy brevemente. Sí, no, yo te consulté, le aclaro a la audiencia, qué diferencia había en la propuesta del TREP paralelo a una boca de urna. Sí, exactamente. Y es muy parecido, porque una hora después no se pueden hacer la boca de urna, ¿verdad? Una hora después no se puede hablar de resultados, ¿verdad? Tenemos un sistema TREP que funciona bastante bien, que no se corta y apenas termina la mesa, o realmente para no ahondar en tanto detalle, se publica ya, después del escrutinio se va publicando ya sin cortes, sin establecer algún tipo de, no, primero hacemos mesa de capital, luego de tal, no. La mesa que termina y se escruta ya transmite el CTX directamente, sin cortes, sin pausa y de forma auditable. Que eso después podemos hablar de las nuevas tecnologías que tiene el TREP realmente para una mayor claridad. Por lo tanto, una hora después de que concluyan las elecciones, que por esta vez van a ser a las 16 horas, porque es horario de invierno. 16 horas. Sí, va a las 4. Tenemos de 7 a 16. Eso está por ley, no es algo dispuesto por la justicia electoral. Pero hay que entender que si la gente está en la fila, puede todavía estar dentro del local, se puede votar. Ya va a haber un resultado bastante alentador, ya va a haber una proporción bastante alta, eso es lo que quiero decir, de resultados, ¿verdad? Y nosotros estamos muy acostumbrados en este país, gracias a Dios, a tener 1 o 2 horas después ya los resultados. Nosotros estamos acostumbrados a que 1 hora y media, los otros candidatos, que es preliminar, ya salgan a decir sí, este no, ¿verdad? Por lo tanto, en 2 horas y media estimamos que el TREP ya va a dar los resultados. Ahí es donde nos vemos la compatibilidad del tema de dictar un TREP por parte de una ONG, ¿verdad? Tendrían que salir luego de la justicia electoral a dar algún tipo de resultado sin ningún inconveniente. Pero ahí es donde no se llegó a un acuerdo sobre el tema de dictar el TREP, porque quiero que entiendan esto. Hay un contexto bastante complejo con el tema de que una persona externa a una institución y algo tan primordial como es el día de la elección pueda decir esto sí, esto no, esto es válido, esto no es válido, esto acepto, esto no lo acepto. Entonces es importante que primero la institución dé sus números y luego cualquiera la puede dar, ¿verdad? Hay muchas cosas que se leen a nivel psicológico de que cómo se puede ingerir o intervenir en la decisión de un voto de una persona. Y una de las cosas que hay es que si te dicen que alguien va mal en una lista el día de la votación, a lo mejor dice, ¿para qué voy a votar a este si va mal? Entonces, una de las cosas que yo nunca entendí también es la boca de urna cuando está funcionando durante todas las elecciones, porque te va diciendo, este es el voto, esta es la intención, cuántas a esas han acertado realmente, y sí que puede interferir en el pensamiento de alguien que está yendo a votar, porque es verdad, si instala a alguien una campaña que determinado candidato no va a tener éxito o no está funcionando bien, hay personas que le cala eso en el cerebro y dice, ¿para qué voy a tirar mi voto en esa persona si no está funcionando? Y cambia su voto. Entonces todavía hay muchas lagunas, creo, en ciertas cosas de lo que está permitido y no. ¿Qué más da que le pongan el submarino tal, el tiburón de aquel? Realmente está prohibido, ¿verdad? Hay que entender eso, pero ya los medios de prensa se ingenian, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Como famoso, ¿qué es una propaganda política y qué es una propaganda electoral? O sea, yo puedo hacer una propaganda, porque va muy de la mano eso. La gente siempre dice, ¿qué es una propaganda política y qué es una propaganda? La propaganda política podemos hacerlo todo el año. O sea, yo puedo sacar la foto de José y poner, limpiemos nuestras casas, estoy en cuidado con el mosquito, y él es un candidato. Claro, pero no está diciendo, pero no está promoviendo exacto, no dice votame. O sea, no dice lista tanto, tal cosa. Entonces no es una propaganda política donde él da un mensaje de que nos cuidemos todos. Ahora bien, si José pone votar lista 444 o algo así, y abajo el mensaje está fundido, porque eso sí ya es una propaganda electoral. Lo mismo pasa básicamente con las encuestas y la boca de urna, que realmente fueron mermando bastante, porque eso creo que hay que darle esa efectividad que dio el TREP, de que todos sabemos que termina la elección, va a pasar a las 4 y 4 y media ya van a empezar los resultados. No te diría yo 4 y media, no sabemos cuándo, porque depende del cierre. Para las 5 ya vamos a tener 20, 30%.
y eso ya va, entonces prácticamente la boca de urna ya no funciona, porque acuérdate que es lo que hablamos recientemente, que una hora después no pueden dictar ningún tipo de resultado. Entonces, a lo largo de esta experiencia que yo tengo dentro de la justicia electoral, que sí, antes veíamos mucho, el TREP fue matando la boca de urna porque es bastante fulminante el TREP. Una pregunta, una curiosidad. ¿El Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, la entidad realiza algún tipo de sondeo, algún tipo de encuesta cuando llegan las elecciones, las que sean, las que toquen internamente? ¿Hacen algún tipo de actividad parecida? Si me dieran una moneda por cada político que me pregunta eso, iba a ser ahora rico, ¿verdad? Porque lista hay 444. Hay mucha gente que piensa que nosotros manejamos algún tipo de encuesta interna, que la hacemos. Realmente no lo hacemos. No lo hacemos. En el tema de la encuesta hay mucho que hablar todavía. Como dijo Luis, se trató una ley de encuestas donde la justicia electoral iba a tipo puntuar una especie de puntaje, la que más le pegaba, y ahí creo que hubo un inconveniente años atrás. Se presentaron esos proyectos, pero quedaron ahí porque veían algunos puntos de inconstitucionalidad, que no eran compatibles, todo lo demás. Pero yendo a esa excelente pregunta, no tenemos, ¿verdad? Pero ese es un mito bastante grande, que manejamos alguna especie de... Los números que manejamos internamente, claro, sí tenemos un masivo contacto con parlamentarios, con congresistas, ¿verdad? Realmente. Tenemos muchas visitas, entonces estamos muy en contacto, tenemos coordinadores de departamentos, los cuales salen a la calle a hacer todo lo que es la elección, entonces están en contacto con la gente, y sí tenemos información bastante privilegiada, diría, de lo que van pensando la gente, y podemos sacar un análisis y verlo, ¿verdad? Pero no hacemos. El tema, ministro, tan hablado de los supuestos hackers y toda la parte de seguridad de los votos y la transmisión de votos, ¿qué se puede hablar de eso? Bueno, en el tema de lo que es la transmisión de resultados, de lo que es el TREP, realmente siempre hay mitos de que se puedan hacer. Recibimos, tenemos en la dirección informática gente que trabaja en ciberseguridad, de que hay ataques, siempre lo hubieron, ¿verdad? Es normal, creo que hasta en nuestras redes sociales tenemos ataques, o sea, imagínate lo que será un ente electoral, ¿verdad? Sí está cubierto eso, tenemos un buen sistema informático, y además tenemos un condimento que antes no lo teníamos, que es tenemos auditores internacionales, además de porque en el mecanismo del control, como te dije, esto se elabora años atrás en lo que es el cronograma electoral, marcan pautas de semanas donde se hacen, donde los partidos pueden entrar y ver todo lo que es el sistema, tanto la máquina como el TREP en este caso, y los partidos políticos pueden auditar lo que es el TREP, de dónde sale, quién transmite, a dónde va, cómo se hace, y tenemos un TREP muy seguro en ese aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, detalles que la gente no sabe, ¿verdad? Pero el tema de que se transmite por internet se transmite por canales seguros, es un canal específico, no es que se transmite por internet que usamos nosotros. Pero eso ya son cositas un poquito más técnicas. Las máquinas, las urnas, ¿cómo es? ¿Urnas electrónicas o máquina de votación no tiene conexión a internet? No tiene conexión, no tiene Bluetooth, no tiene Wi-Fi, no tiene puerto, no tiene nada. Es básicamente como una calculadora, ¿verdad? Y lo importante de este año, además de todo el control que tienen las agrupaciones políticas, puedo entrar y me decir, yo quiero auditar todo lo que es el TREP, hay una semana, 2 semanas para auditar las máquinas. Tenemos una auditoría internacional que está compuesta por gente de diferentes países, y hacen todo lo que es el control, además de lo que es el TREP, de las máquinas de votación. Entonces creo que es una seguridad más que se da, y además tenemos los observadores internacionales, por ejemplo en este caso de la Unión Europea, que participan de todo el proceso de auditoría, el cual está grabado. Voy a hacerte unas preguntas que me han pasado, si no te importa. Por favor. ¿Se arrepiente su postura a favor de las elecciones internas a padrón abierto una vez de propiciar el fortalecimiento interno de los partidos, la militancia, como siempre se ha pregonado, incluso ha escrito en un libro en ese sentido? Él era hasta ese entonces director de partidos políticos del Tribunal Superior de Justicia, y tiene un libro donde sostiene que los partidos deben fortalecerse y son fundamentales para la democracia, y sus internas deben votar a sus aliados. ¿Te arrepentís de eso? De que no, yo voté a favor de lo que pienso, ¿verdad? ¿Pero sirvió para algo el padrón abierto? Hay que entender una cosa. Este es el Código Electoral y esta es la Ley de Concertaciones de 2007-1996. Básicamente lo que dice
el fallo que sacamos 2-1 en este caso, dice que en esa figura de la concertación se puede utilizar el padrón abierto, ¿verdad? Dentro de una interna, porque después tuvimos otro fallo también bastante polémico, que dentro de una interna se pidió también que se utilice el padrón abierto, ahí es donde le dijimos que no. En el libro, yo les desafío, yo te regalé el libro, ustedes tienen los dos el libro, sí. No dice ningún momento, no habla de ese tema. Sí habla bastante en los dos libros que tengo de fortalecer a los partidos políticos. Yo sí creo que hay que fortalecer a los partidos políticos y hay que dejar de satanizar a los partidos políticos, porque así aparecen líderes mesiánicos que te traen la solución y se vuelve un poco populista la elección, ¿verdad? Entonces sí hay que fortalecer la figura de los partidos políticos, pero en ese fallo en particular no me arrepiento de nada, creo que hice realmente un fallo histórico, unos pueden estar de acuerdo, como unos árbitros, referees, siempre vamos a recibir de un lado para el otro, en todos los fallos tenemos crítica del que no le gusta, ¿verdad? Pero creo que no trajo ningún inconveniente dentro del proceso. Yo no, hasta ahora si alguien ¿Pero me trae... algún beneficio real? Al final no es ¿Sabes lo cuál que es el beneficio esperaba. real? Porque yo, esto habla mucho más en las charlas de las cátedras de lo demás. ¿Qué pasa si vos estás afiliado? No te quiero meter en un compromiso, pero si estás o no, espero que me digas que no. No estoy Ah, afiliado estás a ningún partido. Y vos sabes que ahora tenés que elegir a personas que están dentro de un partido político y que le eligieron gente que está afiliada. ¿Y vos qué oportunidad tuviste en la primera etapa de poder elegir a una persona? Claro. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Y con la concertación y que esa padrón abierto pudiste hacerlo. Sí. Entonces, eso es lo que queremos. O sea, que el ciudadano tiene en la elección, o sea, eso es lo que hicimos en el fallo, básicamente. El ciudadano en una elección general tiene que votar indefectiblemente a un candidato que ha nacido dentro de una agrupación política en la cual vos, por ejemplo, no podés compartir, no compartís de ninguno. ¿Qué opción tenés? Ninguna. Entonces, por lo menos dentro del fallo anterior, tenías la posibilidad, si no estabas dentro de una agrupación política, de poder también hacer saber que esos candidatos que llegan, vos podés formar parte de la decisión. Ese era el fin de la participación. Pero no tiene nada que ver con la injerencia dentro de lo que es un padrón. ¿Y cuántas personas al final votaron? ¿Qué pasó al final? No trajo ningún daño, que sí se programó que iba a haber un daño, que iba a suceder. Nada, en Paraguay hay un fenómeno muy interesante en la región, que 80% básicamente de la gente que está dentro del padrón es afiliada a un partido político. Entonces es muy fuerte aquí todavía el voto tradicional. Ahora, lo que hicimos básicamente fue eso, dar una herramienta más de participación, ¿verdad? Si la gente después no se quiere concertar, sale y no vota. Y si aparte no querés votar, hay un hermoso botón que dice en blanco ahora, que antes no sucedía. Antes no teníamos dentro, antes la posibilidad que nos da la máquina de votación, porque yo tengo una tesis sobre eso, es de dar el voto en blanco. Capaz y más adelante tenemos una ley como la colombiana, donde dice que si las personas no están de acuerdo con la oferta electoral, ninguna oferta electoral me convence, le doy en voto en blanco. Y si se llega a un porcentaje, significa que hay que hacer de vuelta la elección con esa y sin esas personas, Qué porque bueno. es un rechazo. ¿Cómo me gusta esa idea? No es mal, eso se hace en Colombia, ¿verdad? Qué bueno está eso. Sí, entonces, ahora vamos a poder medir realmente el voto en blanco, si es realmente voto en blanco o no, y se va a reducir muchísimo lo que son los votos nulos. Entonces, con eso vamos a poder también experimentar el rechazo hacia la clase política, si la hay o no la hay, ¿verdad? La hay. Capaz hay 5%, 2%, y pensamos que hay o no hay, ¿verdad? Sí, la hay. Entonces, esto es mucho más profundo de que un fallo, de que le guste o no a una agrupación política. Creo que es dar mayor participación a todos los ciudadanos, que tenemos que abrir la cancha en ese sentido, respetando también a la gente que quiere que no se la abra en su lugar, en este caso los partidos políticos. Otra de las preguntas, yo voté en la concertación. Yo fui a votar si no hubiera tenido oportunidad de votar. Me estás dando la razón. En las internas, pero es que yo no. En la concertación dijiste. Voy a anotar sí, en las internas voté. En las internas. Voy a anotar que Luis me está dando la razón. No, pero sí. Ahí se me ha ido la pregunta que te iba a hacer ahora por malo, por pensar el tema que ahora mucha gente está cuestionando de haber anulado la lista sábana, no volver a la lista sábanas, pero sí que ha habido muchos fallos y muchas lagunas y que están diciendo que después de las elecciones van a pedir volver a retocar ese tema. Sí, nosotros en ese contexto de que hablamos recientemente de que tenemos mucha gente y de que vemos mucho político, te voy a dar una opinión, o sea, esta no es una opinión del tribunal ni mucho menos, te voy a contar una anécdota. Muchísimo, por no decirte el 90% más o menos de los congresistas que quieren volver a la lista anterior. ¿Por qué? Básicamente, y la queja mayoritaria que se da es por el tema del financiamiento. Dice que gastan demasiado dinero en la interna y luego gastan demasiado dinero en la general
y entonces eso puede ser complicado, no solamente para el bolsillo, sino también de dónde quitas la plata, ¿verdad? O sea, que es lo más caro que es en política, es hacerse conocer, hacerse conocido y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que se va a tocar. Nosotros somos un órgano de cumplimiento, vamos a hacer lo que dicte la ley, no tenemos opinión sobre el tema si cuál es mejor o cuál es peor. Yo creo que la ciudadanía luego de esta elección, porque es la primera vez que una elección nacional se va a hacer con este sistema de bloqueo, vamos a ver si queda o no contenta y esto se traslada luego a un debate dentro del Congreso Nacional que de seguro se va a hacer, ¿verdad? Pero sí, lo que te diría es que tenemos que, si se toca esa ley luego, hay que tocarla con financiamiento político y hay que tocarla con propaganda. Sí. Porque, por ejemplo, ahí te traje unos números donde dice, por ejemplo, que hay aproximadamente 1.300 candidatos a senadores, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para visualizar a 1.300? ¿Cómo damos? ¿Cuál es la forma equitativa, la forma igualitaria de propaganda electoral en un contexto donde en 60 días o en 30 días en medios masivos de comunicación tenemos la oportunidad de conocer a quién o cuál o a dónde, ¿verdad? Otra pregunta que se hacen mucho y que atacan mucho a una de las diputadas es cómo con 180 y pico de votos entra y gente que ha recibido miles de votos en otros partidos con el corredor no han entrado. Bueno, esos son fenómenos que se dan. Yo creo que el fenómeno de Ciudad del Este, por ejemplo, creo que tuvo, no me acuerdo cuánto, pero tuvo como 100 votos más o menos Prieto en ese momento y después tuvo 80.000 votos más o menos. Tuvo, sí, estuvo la semana pasada sentado ahí, justo nos contaba eso. Entonces, hay que entender que los dos partidos tradicionales tienen internas bastante fuertes, ¿verdad? Tienen internas fuertes y hay otros partidos con otro contexto que en la interna no tienen tanto, ¿verdad? En ese caso, que el de la diputada, creo que la diputada tuvo, si no me equivoco, como 60.000 votos. Sí, cuando le votaron, sí, para diputada. Para diputada, ¿verdad? Entonces ahí realmente se demuestra, y por eso volvemos a lo al tema de mi fallo con la concertación. Pasa que para que vos votes a una agrupación política, pues vamos a suponer que nos guste José, el candidato maravilloso, pero él no tiene partido o se va a un partido minoritario. Si vos no estás afiliado a ese partido, es difícil que vos lo puedas votar. Por más que vos digas, che, este es un buen candidato, pero yo no lo puedo votar. No puedo hacerlo, ¿verdad? En Argentina ocurren las PASO, ¿verdad? Donde puede votar cualquiera. Podemos ver hacia dónde mira el sistema, ¿verdad? Pero y los tradicionalistas del partido te van a decir, no, si vos querés participar en mi partido tenés que afiliarte y comprometerte a hacer una militancia. Entonces, volviendo al fallo y a lo del tema de Katia, yo creo que en ese partido no habrán de tener tanta cantidad de afiliados o es más difícil moverse, yo qué sé, ¿verdad? Y realmente el voto se va a dar después. Ahora vamos a ver cuántos votos realmente ella va a tener con el tema del desbloqueo. Eso que se hablaba de una posible no aceptación de los resultados electorales por parte de Efraín Alegre, ¿le llegó a ustedes? ¿Fue real? ¿Se habló? Solamente lo que... ¿O los medios nomás? En los medios, solamente en lo de los medios. No sé si eso fue real o no, o sea, no tenemos ningún mensaje directo sobre eso. Yo creo que tenemos un país con mucho civismo a la hora de la verdad y a la hora de que terminen las elecciones. Yo creo que todos van a estar contentos y conformes con el trabajo y con los resultados. Ahora creo que eso no va a ser ningún problema en estos 10 días que quedan. Bueno, hablaste de números, sí, y dice acá, por ejemplo, cargo total de presidente y vicepresidente, candidatos, en pugna 9.000 candidatos. Sí. Tenemos 9.095 candidatos más o menos con todo lo que son los senadores, diputados, gobernadores y junta. Imagínate cómo conocemos 9.000 candidatos. Dios mío. Y hay gente que te dice que para abaratar una elección hay que juntar la municipal con la nacional. Eso sería un crimen, ¿verdad? Porque ahí cómo haces... No se puede hacer eso, de verdad. Porque para evitar... Te cuento por qué. No da mucho resultado en los países porque... ¿En qué página estás? 28. Esto es nuevito, así que estamos inaugurando desde acá, así que agradecido acá con Doji que nos otorgó este material, porque de repente la memoria nos falla a todos. ¿Qué pasa con el tema de juntar una elección? Primero, vamos a hablar otra vez de financiamiento, que es a quién le conoces. ¿Qué pasa si Luis, que es candidato, vamos a usar a Asunción, vos sos candidato a intendente de Asunción? Dios me valga, ¿no? Candidato a intendente. Y José es candidato a senador nacional. Sí. Y tenemos otra persona, Juan, que es candidato
a presidente de la República. ¿Qué candidatura es la que sigo? ¿Cuál es la que me interesa? Se desvirtúa totalmente el tema de crecer una cultura política que sea realmente enérgica para conocer cuál es el candidato. En una elección municipal nos interesa lo propio, los chicos, lo nuestro, nuestro municipio, nuestra calle, nuestro alumbrado, nuestro asfaltado, nuestro tal cosa. En una elección nacional tenemos otro tipo de intereses, sino que ver quién nos va a representar con las leyes, con todo lo demás, en una elección totalmente diferente. O sea, podría desvirtuar, y además el tema del dinero, el tema de a quién le conocemos. Van a ver, si ahora tenés 9.000 candidatos, imagínate en una elección municipal donde hay más candidatos por las juntas, nos vamos a perder en la oferta electoral, ¿verdad? Entonces no es recomendable, y además el tiempo que va a demorar también en las máquinas de votación, ¿verdad? Ahora va a ser muy rápido. Capital tenemos 3 candidaturas. En el interior tenemos 5, pero si le sumamos a esas 2 más, son 7, ya es todo más complejo. Una pregunta. 31% de jóvenes, según los datos que aparecen aquí, que no se ha dejado en el libreto, van a decidir y van a votar por saber si quieren cambiar el país, si quieren continuar. Es importante ese porcentaje, ¿no? Es un 31% de jóvenes. Es muchísimo, creo que está acá, estoy buscando, son 150 y algo mil. Quería darte de monto exacto. 26. Son 150, acá está. 159.000, ¿verdad? O sea, está en la 22. Está en la 22. 22, perdón. Sí, vale. Sí. Imagínate, es muchísimo. Es muchísimo. Esta es la clave, creo yo, ¿verdad? La apatía que hay en la política. No sé si en las elecciones te diría que hay mucha apatía, pues tenemos un porcentaje aproximado de 65% de votación, 70%, que para la región no es muy mala, pero sí, acá está la clave, ¿verdad? Acá está la gente que puede llegar a cambiar, la gente que cambia, la gente que piensa diferente. Tenemos un país, y esto yo lo digo en un título muy personal, muy tradicionalista, que hay que ir mejorando, hay que ir abriendo un poco la cabeza. Yo creo que acá está el futuro de eso. Y sobre todo lo que yo estoy notando, que no voy a nombrar al candidato, pero hay algún candidato que está consiguiendo que una juventud que antes no le interesaba la política quiera participar y quiera apostar por eso, por votar, por sus derechos. Así que no sé si estoy de acuerdo o no con el candidato, es otra cosa. Pero lo importante es que le llama la atención la política, que están dejando de decir la política no me interesa y darse cuenta que tiene que interesarle la política porque está en nuestro día. Gracias, ministro. Una última pregunta. ¿Qué posibilidad había de hacer balotaje en Paraguay? Congreso, ¿verdad? Ahí tienen que... ¿Estás de acuerdo? ¿Vos estarías de acuerdo? Porque con un 30 y pico de % ya puede ser presidente. Claro, ¿verdad? Cambia totalmente todo lo que es el sistema en el sentido político total, por eso yo no voy a responder esa pregunta. pero ahí cambia muchísimo el juego, ¿verdad? Cambia muchísimo porque los acuerdos posteriores y todo lo demás va a hacer que eso cambie totalmente, ¿verdad? Lo dejamos en manos del Congreso. ¿Pero se presentó al Congreso? No, que yo recuerde. No, ¿Y lo van a presentar? No sabría si es que van a presentar este nuevo Congreso, hay que ver, ¿verdad? Yo me despido con tu mensaje. Ese es el mensaje, creo yo. El que dijiste recientemente, el de los jóvenes. Yo creo que la gente debe involucrarse, debe cuestionarnos, está bien. Yo creo que siempre di la cara, inclusive en estos fallos que son un poco complejos, trato de explicar, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero sí yo les digo que con mucho respeto, hasta inclusive con mucho cariño, yo me sentaría a decirle los fallos, ¿verdad? Yo no digo que soy dueño de la verdad ni que me he comprado la verdad, pero en estos 27 años de trabajo sí sé de qué trabajo, o sea, eso sí le puedo garantizar de que sé lo que hago, ¿verdad? Entonces el mensaje creo que es ese, que participe la gente, que se vaya a votar, va a ser rapidísimo esta vez, hay pocas candidaturas, tenemos un nuevo sistema de secuencialidad, mientras uno está en el cuarto oscuro, el otro ya está con la cédula ahí, va a haber máquinas para practicar, van a haber tablets para practicar, hay que festejar esto, hay que tomarlo con mucha alegría este día. Y eso, yo creo que tu mensaje es, con eso me quiero despedir. También algo muy importante, no le veo más casi a mis hijos, así que mi hija me estuvo recriminando, a Emma y a Oliver que no le veo más. Disculpe, papá está trabajando mucho, así que le mando un beso y un saludo, que van a estar viendo el programa. Y agradecerte muchísimo esta invitación. Yo paso demasiado bien en este programa. No estoy yendo mucho a los programas porque estamos muy cansados, pero acá realmente paso muy bien. Y nada, agradecido con esta oportunidad que me dan ambos para poder participar. Gracias, ministro. Y eso, que no te siembren las dudas y te quiten las ganas de ir a votar. Anda a votar el día 30 y nos va a venir bien a todos. Ahora volvemos. Bueno, vueltos. Hemos hablado el primer tramo con el ministro del Tribunal Superior de Justicia y ahora vamos a hablar con dos candidatos
Ahora que ya falta tan poquito, ¿verdad?, para las elecciones, Óscar Daniel Aguilera, candidato a diputado por Central, y Sebastián Tati Jiménez. Gracias a todo el equipo del Salón por permitirnos este espacio para transmitir los mensajes que queremos transmitir. Y bueno, decirle a la gente que este 30 de abril se decide gran parte del destino de lo que va a pasar para el país en los próximos 5 años. Entonces, creo que la consigna es que todos vayan a votar, sí o sí. Empezamos bien contigo, Tati, ¿eh? En la entrada te cambié de nombre, ahora te cambiamos Estamos bien. Están cansados, ¿verdad? ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, mi nombre es Óscar Daniel Aguilera Celaya, me dicen los Dani, soy abogado, soy de la ciudad de Luque, soy papá de Ethan, Evan, Mauri, Mati, tengo 4 hijos, un par de gemelos. Mira qué. Nos presentamos en estas elecciones porque creemos que es importante participar de la vida política de nuestro país, porque la única forma de generar cambios reales es a través de la participación activa y protagónica de nuestra gente y de nosotros mismos en la sociedad. Si dejamos que otro ocupen ese espacio, probablemente no nos va a gustar cómo administran nuestras instituciones, que generalmente son los grandes corruptos, y muchos de ellos que defienden el narcotráfico, el contrabando e intereses particulares. Entonces, eso es lo que nos motiva a participar de estas elecciones, que es muy importante. Así que estamos para eso en estas elecciones. Y lo que nosotros siempre decimos en las visitas, en las diferentes visitas a las comunidades, a los barrios, es de que participar de política se hace siempre. Tanto desde el periodismo, desde el gremio, desde el barrio, desde el centro estudiantes y también desde las elecciones. Es decir, hoy está en juego la democracia representativa. Ojalá que la representación mejore. Ojalá. Una de las cosas que siempre fue mi lucha desde la comunicación es la rabia, la impotencia que me daba cuando hablaba con jóvenes y me decían, a mí la política no me interesa, la política no es parte de mi vida, no es parte de mi mundo. Qué equivocados están, ¿verdad, Tati? Totalmente. Lo que pasa es que en la medida en la que a uno no le importe la política no va a dejar de meterse contigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que involucrarse. Quizás no el camino para todos es hacer militancia partidaria y candidatarse a un cargo público, pero sí involucrarse, informarse a la hora de elegir, creo que son cosas clave. Irse a votar no debería ser discutible. Y creo que también deberíamos estar un poco más al tanto de quién es quién en la política, qué decisiones toman, porque entonces cada 5 años tenemos la magnífica oportunidad de hacerlos responsables por las decisiones que tomaron y premiarles a los que trabajaron bien y castigar a los que trabajaron mal. Y sobre todo, y esto ya es una opinión personal mía, yo creo que nosotros necesitamos una nueva generación política con jóvenes, y no necesariamente solamente jóvenes, pero gente nueva en cargos clave. Porque evidentemente los que nos trajeron hasta acá con todos los problemas que tiene el país no nos van a sacar del apuro, no nos van a solucionar los problemas. Entonces, cuando cada 5 años los mismos que hace 20, 30 años traen en el Congreso te dicen que van a trabajar por la salud, la educación, la seguridad, el empleo y la pobreza, en realidad hay que dejar de creer en esa gente, pero no dejar de creer en que sí se pueden cambiar y trabajar esas cosas. Solo que hay que apostar por gente nueva, ¿verdad? Darle un poco el beneficio a la duda a las nuevas personas, a las nuevas candidaturas que dicen, che, estos ya no van más, como decía recién Dani. O sea, hay gente que hay que sacarle el lugar, sacarle el espacio y plantear que ese lugar ocupen personas y perfiles nuevos que tengan ganas de trabajar por la ciudadanía. Sobre todo también una de las cosas que siempre trato de transmitir a la audiencia es que no solamente es importante la chapa presidencial, sino quienes nos representan en el Congreso, porque ahí muchas veces se suelen encajonar o tapar temas que son muy interesantes, de interés general por intereses particulares. Ahora seguimos hablando con ustedes, señores. José Antonio nos va a recomendar algo. Le damos la bienvenida a Shopping China Importados, que nos acompaña desde hoy aquí en el salón. Shopping China Importados, ya saben que es la mayor tienda de importados del país. Ahora está disponible a tan solo un clic en su página web, en su e-commerce, www.shoppingchina.com.pi. Tienes más de 50.000 productos para elegir y además tienen envíos a todo el país. Puedes entrar desde cualquier dispositivo. Tenés tu celu, puedes entrar de tu tablet, desde tu computadora. Entras, añadir tus productos al carrito, elegir la forma de pago, el envío y listo, ya está. Shopping China Importado va a llegar a tu casa, estés en el lugar que estés del Paraguay.
Muy bien, algo muy importante ya que estás hablando del tema digital es el tema de las redes, el tema de la información, cómo llega la información, a través de dónde llegan, se informan y otra, perdón que ponga de ejemplo, pero son cosas que yo vivo día a día, es que a veces solo se quedan con el titular en las redes y no desarrollan el artículo en completo. Y eso también es preocupante porque con el caso de ustedes, gente joven nueva que está intentando entrar, es importante que sepan transmitir también la información, que sea clara y concisa. ¿Cómo están viviendo esta carrera? Empezamos, ¿cómo hay que llamarte? Osdani. Osdani. A ver, nosotros hacemos campaña, combinación de campaña, es decir, la visita a los territorios, a los barrios, es una forma de hacer campaña. Obviamente también la tecnología cumple un rol muy importante porque tiene un alcance más amplio. Es decir, un mensaje que nosotros queremos transmitir a través de las redes, a través del teléfono, del WhatsApp, obviamente tiene un alcance mucho mayor por tal vez nuestras limitaciones, ¿verdad? Nosotros probablemente no nos van a ver, por lo menos a mí, en grandes gigantografías, pero sí tratamos de llegar en la medida en que podemos para poder hacer llegar nuestras propuestas, nuestras ideas, la forma en que pensamos y cómo hablamos, para que la gente pueda saber quién le va a representar, en este caso, en la Cámara de Diputados. Creemos que es importante, como decíamos, una de las cosas que nos decía la gente, a la pinta política llega más ahí. Y yo te iba a preguntar una cosa, si a vos no te gusta la política, ¿cómo no te va a importar el transporte público tan precario que tenemos? ¿Cómo no te va a importar que no le asistan a tu mamá como se corresponde en un hospital público? ¿Cómo no te va a importar que no se le dé atención de la tercera edad como corresponde? O que tengamos grandes actos de corrupción en las instituciones, que nos jodan así como fue el tema del Metrobús. Todo eso es política. Si nosotros no participamos, vamos a seguir en esta situación y necesitamos gente comprometida, gente que conozca de nuestra realidad y que piense como nosotros, que sepa lo que vivimos diariamente sobre el transporte público, sobre diferentes situaciones. Yo soy deportista, por ejemplo, no se plantea un aumento en incentivo al deporte. Es importante todos esos asuntos. Y mira las alegrías que nos dieron. Pero se acuerdan en Nodesur y todo eso, nos dieron alegría y se acuerdan un poquito de los deportistas y no lo importante que son y la labor que llevan. Totalmente. Tati, si vos tuvieras que definir cuáles son tus posturas, tus líneas, cuáles son tus ejes de trabajo. Te comento más o menos lo que creo que le pasa a todos los candidatos. Yo cuando empecé esta campaña, empecé a hablar de mi candidatura de pilares de trabajo y principalmente me quise enfocar en empleo, por lo menos en Asunción esa es una necesidad y una problemática muy grande para los jóvenes. Entonces, empleo joven y el acceso al primer empleo es un tema muy complejo que tiene que ser abordado. Pero también empecé a hablar de pobreza, también empecé a hablar de educación, sobre todo educación universitaria. Necesitamos capacitar y mejorar nuestro sistema universitario si queremos realmente un país desarrollado. Son los universitarios los que van a desarrollar el país. Y también hablamos de otras problemáticas. Y lo que pasó y lo que yo por lo menos encontré en mi experiencia es que la gente no te cree. ¿Verdad? Ya no importa si es que sos un político de hace 30 años o es tu primera candidatura. Se meten en el como mismo mi saco caso. a todo el mundo. Claro, y yo entiendo, o sea, está bien, es culpa de los políticos. O sea, no es que la gente está errada. Por supuesto que uno va a tener muy poca confianza y no le va a dar credibilidad a nadie que quiera hablar de política y de los mismos problemas, porque evidentemente si en los últimos 30 años todos los políticos que pasaron por tu casa te dijeron, nosotros prometemos esto, y siempre la misma cosa, y nadie cumplió, dejas de creer en algún momento, ¿verdad? Entonces... Pero lo extraño es que muchos de esos le vuelven a votar los mismos que le fallaron. Claro. ¿Qué psicología más rara tiene algo? Es un círculo bastante vicioso, creo yo, pero también creo que se trata de proponer ideas concretas y tratar de hacer que la idea llegue. Es como que es una barrera cuando un candidato empieza a hablar de problemáticas y pilares de trabajo, la falta de credibilidad que tiene toda la clase política, pero si uno le puede poner nombre y apellido a su propuesta, es como que la propuesta llega primero antes que el candidato. Yo ayer presenté en el Congreso, me fui a la Cámara de Diputados y vía nota de la presidencia presenté la ley anticoimas, que es una de mis propuestas. Ah, qué fantástico. ¿Por qué? Porque creo que no existe desarrollo para el país si nosotros no construimos democracia. La democracia, ¿cómo se construye? Desde mi punto de vista, con institucionalidad. No es un problema de que acá se robe o acá se robe, que se roban en todas partes. El problema es que aparte no se van presos, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que
evidentemente en un país de 7 millones de personas hay un montón de cargos públicos, capaz alguno termina siendo un bandido, pero lo que pasa es que ese bandido está hace 20 años y ocupa el quinto, sexto, séptimo cargo público y ahora ya, además ya es político, ¿verdad? Entonces esa gente tiene que ir presa y la mayoría de las veces la corrupción, que es un concepto muy general, se encarna, se vuelve concreta en la coima, en el dinero debajo de la mesa que recibe, desde el PMT que te para en la calle, hasta el juez para que vos le compres tu sentencia, hasta el senador o el diputado para que vote a favor o en contra de una ley, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las penas de esos hechos punibles, lo que nosotros conocemos como coima, son distintos hechos punibles, ¿verdad? Cohecho, soborno, prevaricato, son bastante bajas, son de hecho las más bajas en comparación con la región. Y lo que yo digo, primero hay una cuestión de proporcionalidad. El perjuicio que genera que un juez venda una sentencia y diga, si vos me pagás tanta plata, yo voy a fallar en contra de la ley a tu favor, es enorme, porque no le afecta solamente al otro que pierde el juicio, no afecta a todo porque deja de haber seguridad jurídica. Y lo mismo pasa con el congresista, ¿verdad? O sea, si el congresista está recibiendo un salario paralelo o dinero bajo la mesa para votar a favor de esta iniciativa legislativa, claro, pero resulta que esa iniciativa no le conviene al pueblo y él sabe que no le conviene, pero le están pagando para eso, el perjuicio para todo el pueblo, ¿verdad? Y resulta que las condenas son, para el caso de soborno, 2 años multa, ¿verdad? El soborno sería para el que paga la coima, y el cohecho, que es el que recibe, estamos hablando de 4 años, 5 años, ¿verdad? Prevaricato, que es el más grande, está entre 5 o 10 años. Entonces yo digo, si queremos construir institucionalidad, por supuesto que no vamos a arreglar todo con una ley, pero empecemos por darle la herramienta legal al Ministerio Público para que el día que un fiscal quiera investigar y en serio imputar y acusar a un corrupto, tenga la herramienta como para decir, esta persona cometió cohecho, es decir, recibió dinero bajo la mesa y es grave lo que hizo, entonces 10 años de cárcel lo vamos a pedir. Incluso en los casos de cohecho agravado y en el caso del prevaricato, cuando tiene un agravante, planteamos que sea hasta 15 años, porque no puede ser que la condena sea la misma en el caso de que vos tengas 2 años, que en el caso de soborno, 2 años de prisión o multa, y resulta que no es lo mismo un soborno que vos quizás puedes entenderlo como un 20.000 guaraníes que le pasás al policía en identificaciones para que agilice tu cédula, que igual está mal, por supuesto, a pagarle $1 millón a cada congresista para que vote a favor de algo, ¿verdad? Hace unas semanas, un par de semanas, estuvo ahí sentado el fiscal general del Estado y le decíamos justamente cuándo vamos a ver que pidan, que se... No me sale la palabra. Sí, no recuerdo tampoco. Está ultranza, te dicen, pero ultranza es narcotráfico y lavado de dinero, está bien eso. Y hay pero los corruptos, también, los corruptos ¿cuándo van a devolver el dinero? Me encanta el No, tema. por supuesto que tienen que devolver, definitivamente, y ahí déjame decir una cosita más. Este tema se trata sobre construir primero proporcionalidad, porque lo que no puede pasar, y acá para dar un poco de perspectiva, es que nosotros, para estos casos graves de corrupción, y hay muchos otros tipos de corrupción, pero esto es un caso súper común, y todos probablemente escuchamos alguna vez que este es el país de los amigos, que muchas veces el concepto generado del país de los amigos es el país de las coimas, claro, porque con contacto y con dinero mueves todo, y no... Probablemente nadie en esta mesa conozca a alguien que fue condenado por coima, o sea, por cohecho, por prevaricato, por soborno, y en realidad debería de pasar algo, ¿verdad? Y también le tenemos que dar la herramienta a la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene que actuar mejor, el juez tiene que fallar bien, hay que hacer la denuncia, pero primero tiene que haber proporcionalidad, y lo que no puede ser es que el soborno tenga 2 años de prisión, pero perturbación de la paz pública, que es súper genérico también. O sea, yo puedo acá hacer una manifestación en la esquina y van a decir, estás perturbando la paz pública, 10 años de prisión, la pena máxima. Hay mucho que cambiar. ¿O Dani? A ver, sobre los temas que se están desarrollando, me parece muy importante la cuestión de un combate frontal a la corrupción pública. En Luque nosotros tuvimos una experiencia interesante en el 2018. Estuvimos manifestándonos 23 días continuos, todos los días, para que el corrupto de González Daer salga de la Cámara de Senadores, y se logró. Es una forma de participación de la gente, que se movilice, que denuncie, que no se calle, no nos callemos ante la corrupción pública. Quiero yo plantear el debate de la imprescriptibilidad de los actos de corrupción pública. Ningún bandido tiene que estar ocupando un espacio de poder, un espacio de la administración pública. Rubén González Cháveco fue sentenciado ya en 2 instancias y sigue él siendo concejal. ¿Cómo podemos permitir ese tipo de situaciones en la ciudad de Luque? Nosotros queremos plantear que ningún corrupto que robe al Estado siga continuando en las instituciones administrando nada.
Lo mismo pasa con el viceministro de Transporte, que bueno, ahora ya fue apartado, pero ¿dónde está la sanción? ¿Qué sanción tiene? No, se van Nosotros tranquilos. creemos que es importante dejar precedentes de que se plantee esos comisos a los corruptos, a los grandes corruptos, que afectan a la institución del Estado, a la institución de los gobiernos municipales, departamentales, pero también afecta a la calidad de vida de la gente. Por eso es importante tener leyes concretas, puntuales, que puedan golpear con fuerza a la corrupción, a los corruptos, a los bandidos, a los badulaques que estén ahí, pero también una democracia fuerte, una democracia participativa, que esté en las calles, que no se calle. Una forma de participación en la que yo pude participar en Luque es la Contraloría Ciudadana de Luque, que también participó junto con la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y pudimos hacer seguimiento a los casos emblemáticos de corrupción pública. Que todos los corruptos sean sancionados y sean apartados de los espacios de poder. Es un tema que queremos insistir y debatir. Otro tema que queremos plantear es el tema de la regularización de los espacios de los territorios sociales, antes llamados asentamientos. Es decir, si hoy hay beneficiarios y beneficiarias de un espacio de territorio social, tienen que tener título de propiedad. ¿Por qué? Porque eso le va a favorecer a tener seguridad jurídica de que ese bien ya es de esa persona, de esa familia, y por otro, las municipalidades van a poder tener posibilidad de cobrar impuestos. Es decir, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que apuntar en el marco del desarrollo integral de nuestro país. Tenemos que apuntar hacia el desarrollo. Tenemos que apuntar de darle seguridad jurídica, de darle derechos a nuestra gente. Tenemos los derechos que están establecidos en la Constitución, ¿verdad? Somos un Estado social de derecho y de esa manera debe actuar las instituciones del Estado y los que vamos a ocupar esos espacios de administración, tanto de control en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y otros espacios de gestión en el Ejecutivo. Vamos a parar un poquito, vamos a respirar un poquito. Ahora volvemos, vamos a un corte, estamos en nada. Competir en política a base de esfuerzo y lucha, lo que nos están contando estos jóvenes. ¿Por qué? Porque se compite con un dinero tan grande que hay moviéndose por todo Paraguay, que encima no se sabe ni de dónde viene ese dinero, qué origen tiene, así que tiene doble o triple mérito lo que están haciendo ellos en esta lucha. Ya que hablamos de otras cosas, te cambio un ratito, vamos a hablar de inversión. Invertir en tierra sigue siendo tu mejor opción. Así es, atención, que Acupé Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayuca-Acupé y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situado junto al Club 1 de Enero, y alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elija lo tienes a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata a sola firma. Casa quinta, vivienda o inversión, para lo que tú quieras. Encontra el plan ideal para tus objetivos y paga tu primera cuota con Urba. Podéis llamar de forma gratuita al asterisco 8722 o mandar un mensaje, un WhatsApp al 021 20 46 46. Aprovecha, porque invertir en tierra siempre es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria trae desarrollo. Hablando de traer desarrollo, ¿verdad? Volvemos a un tema que tocabas el tema del transporte público. Qué vergüenza que en esta época que vivimos, estos años que vive Paraguay, no tenga más que una opción real de transporte público y pésimo transporte público. No solamente que no tengan, nosotros tenemos el peor transporte público en la región, y hay que decirlo así mismo, ¿verdad? La verdad es que el sistema, creo yo, que está muy mal planteado. Yo trabajo mucho en propuestas de transporte público. Nosotros tenemos, para que la gente se haga una idea, la mitad de los buses que teníamos hace 3 años, que ya quizás no eran suficientes hace 3 años, ahora son el doble de insuficientes. 21 empresas de transporte se fundieron, están en la quiebra, ya no prestan servicio, y encima las que quedan, en su gran mayoría, forman parte de una mafia que lo que hace es robar dinero del subsidio y trasladarle a los pasajeros solo en hora pico, ¿verdad? Una pregunta, perdón. ¿Alguien analizó por qué se fundieron esas empresas cuando reciben subsidio y hace tanta falta? Para mí que es una falta total de compromiso, porque tanto las instituciones, quienes administran las instituciones y que administran las empresas, deben tener el compromiso de brindar un servicio de calidad para la gente, más todavía si se trata de un servicio público. Nosotros creemos, la organización en la que participo, Fuerza Común y otros espacios que estamos ahí, creemos de que el servicio de transporte público es un transporte público ilegal. ¿Por qué? Porque todas las concesiones de servicios públicos tienen que ser
autorizado por ley, según establece la Constitución y según establece la ley de contrataciones. Y no hay una ley vigente que le autorice a las empresas que hoy están brindando ese servicio pésimo y de mala calidad para que puedan hacer ese servicio. Eso en primer lugar. Encima nosotros les subsidiamos a los transportistas para que hagan un servicio de transporte público. O ya puedo ahí, o ya es allá. Entonces, yo no hablo tanto, o sea, yo hablo desde el punto de vista de usuario. Todo el día allá hay purula el transporte público y es un verdadero desastre y desorden total. Nosotros creemos que el transporte público debe ser evaluado seriamente como una política de Estado para que el transporte pueda ser administrado por empresas estatales y las municipalidades. ¿Por qué? Porque se le dio más de 30 años de concesión encima ilegal a los transportistas con cómplice del Estado, que han administrado el Estado, y creemos de que nos merecemos nosotros los usuarios, toda la gente merecemos un transporte público de calidad, porque el transporte lo utilizamos la clase trabajadora, el transporte utilizamos los estudiantes, los universitarios, toda la gente utiliza el transporte público y no puede ser que sigamos de esta manera, que se burlan de nosotros todo el tiempo. Entonces creemos que debe ser evaluado un transporte público serio, que sea de calidad, que sea de mayor extensión. Vos te vas a recorrer a las noches, a las 9:20, 9:30 de la noche, ya no hay transporte público. Vaya a la J. Sí o sí tenés que ir a contratar un bol o que alguien te busque o tener tu vehículo particular. Entonces creemos que el transporte público debe ser de mayor extensión, debe haber mayor frecuencia, debe ser de mayor calidad y todos los responsables de esta situación de precariedad del transporte público tal como nos presentan hoy con grandes irregularidades, todos tienen que ser sancionados, todos tienen que ir no solamente sancionados y apartarse del cargo, cárcel a los responsables por este servicio pésimo con la gente. Y encima nadie devuelve otra vez dinero. Nadie devuelve. No, pero bueno, y las empresas, o sea, el sistema ahí, para entender un poco, el sistema está planteado, y esto viene de la época de la dictadura. Esto antes se le entregaba a los amigos del gobierno, a ciertos contactos la empresa, y siempre se hizo a la Bartola el sistema de transporte público. Entonces, cuando vos eras un amigo, finalmente probablemente no pagabas vos a tus empleados porque ellos figuraban en realidad en alguna institución pública o eran soldaditos y tenían un cobro de salario desde el Estado. No pagaba seguridad social, te ahorraba un montón de costos porque se hacía nomás luego de la manera más informal posible. Y entonces, dentro de ese desorden, uno podía generar dinero con los pasajes. Claramente, cuando eso se va acabando, y por eso nuestros transportistas, muchos son de hace 30, 40, 50 años. No existe casi otro servicio público donde uno pueda tener una concesión tan larga o por lo menos se mantenga vigente por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que se va formalizando, y sí se va formalizando como se va formalizando todo el país, pero le falta mucho transporte público, entonces ahí se dan cuenta que el sistema está mal planteado y deja de ser rentable. Entonces las empresas se funden porque ahora necesitan cobrar subsidio. Pero para cobrar subsidio tienen que tenerle a todo su empleado en IPS. Si salta uno no está, no cobran más subsidio. Y un montón de otros requisitos que finalmente ahí recién nos dimos cuenta, tardísimo, que si es que uno quería ser formal y quería ser un buen transportista y un buen empresario de transporte público y darle un buen servicio a la ciudadanía, no era tan rentable había sido, ¿verdad? Entonces volvieron a la mafia de el billetaje electrónico que vimos ahora, no el billetaje en sí, sino lo que vimos que estaban pasando la tarjeta miles de millones de veces y nos roban 50 millones al año en una tarjeta, 50 en otra, 30 en otra, y el negocio finalmente es sacar la menor cantidad posible de buses, porque me cuesta mover el bus, y cobrar la mayor cantidad de subsidio. Entonces en hora pico no pasa nada porque subo muchos pasajeros y con su pasaje yo recupero mi costo, ¿verdad? Pues voy cobrando subsidio y después no saco el bus y eso genera las famosas reguladas. Y le obligamos a toda la gente que se tenga que mover en una franja horaria específica y otra vez eso hace que haya más gente solamente ahí, ¿verdad? Mi pregunta, sí, te escucho. Brevemente nomás, después de haber pagado 50 años de deuda engañosa, de deuda espuria de Itaipú y Yacyretá, que vamos a seguir pagando, creemos muchos de que tenemos condiciones de que Paraguay pueda desarrollarse de manera progresiva con nuestra soberanía energética. Hablando del transporte público, creemos que tenemos condiciones de que haya un transporte público eléctrico, de que podamos tener incluso trenes de larga distancia. Hay condiciones, tenemos condiciones. ¿Qué nos hace falta? Gente comprometida, gente que piense en nuestra gente,
que pueda ser patriota y no vende patria como lo han administrado durante tantos años nuestras instituciones. Hay condiciones de desarrollo integral en nuestro pueblo, siempre y cuando pensemos en una proyección con soberanía energética de todo nuestro potencial energético en Paraguay. Eso es lo que iba a preguntar, y a veces se enojan conmigo, que no solamente es culpable el político de turno, sino la población que les vota. ¿Qué tiene una parte de la población en la cabeza? ¿Por qué está tan sometida? ¿Qué le pasó como para estar tan anulada y tomarse como algo natural, perder de 3 horas al día o 4 a veces en transporte? Que es pérdida de 4 tu es vida. el promedio. 4, ¿verdad? Si lo multiplicas por los 5 o 6 días de la semana que se trabaja, por el mes, si se dieran cuenta lo que pierden al año de vida, de su vida, disfrutar de su familia, de su trabajo y tantas otras cosas, el tema de la salud, el tema inclusive de la vivienda. Sí. ¿Por qué el pueblo está tan sumido, una parte del pueblo sumido? No sé, ¿cómo le despertás a ese pueblo para que se dé cuenta? Me llama al hilo de lo que estás comentando, me llama la atención todos los movimientos que hay en redes, sobre todo una franja de edad determinada que utiliza mucho. Sí. Bueno, ahora sabemos que las redes lo utiliza gente de... El espectro de edad se amplió mucho, ¿no? Pero hay tanta mala onda con el transporte público, con sanidad... Pero ahora, a la hora de la verdad, cuando tú haces una citación frente al MOPC por el tema del transporte, ¿cuánta gente va? Cuando haces cuando hay que ir a votar, ¿cuánta gente joven de esos que gastan su tiempo en las redes sociales, que me parece bien, porque yo también lo hago, pero cuántos entran en acción? ¿Cuántos se movilizan de verdad? A ver, yo creo que primero, yo creo que no podemos culparle a la gente de que le hayamos fallado, me incluyo, yo, o sea, no tengo nada que ver en realidad, yo no soy culpable, pero de que el gobierno le haya fallado durante tanto tiempo a la gente, no le podemos culpar, yo entiendo, y a mí me genera muchísima dinero. Yo trabajo como control electoral, o sea, yo trabajo controlando el resultado electorales en las elecciones como apoderado, como veedor comisario, hace 4 elecciones, desde que cumplí 18, y todas las veces vi gente que compraba votos de otra gente, y vi votos arreados, y un montón de cosas, y me da rabia. Ahora, hay que entender también que yo creo que la gente, el pueblo es más víctima de esa situación que cómplice. Capaz en algunos lados sí son cómplices y eso también tienen que, o sea, ojalá la fiscalía en estas elecciones, todos los fiscales estén controlando y todo estén a tiempo. Porque si alguna vez trabajaste en las elecciones, lo que sabes es que hay cosas que tiene que hacer la fiscalía y le llamas y no te dan bola. Pero yo no me refiero al que recibe dinero, me refiero a la persona al que lo vota, claro, que le a conciencia. A conciencia, sabiendo que está mal, que tiene sus calles destrozadas, que no tiene luz, que se le corta cada rato, que no tiene una salud decente, que no, eso es lo que no lo entiendo. Y entiendo que es, yo entiendo por lo menos que es, finalmente, bueno, hay un voto un poco pasional, uno le quiere votar a su partido y todavía no nos sacamos de eso. O sea, contigo pan y cebolla, se dice, el amor te alimenta del amor. Claro. Eso es lo que tiene que cambiar, dejen de votar por el color y voten por y después otra cosa, hay gente que no se va a votar y eso es lo que tenemos que condenar. Eso sí yo creo que tiene que ser duramente condenado en el sentido de que no puede ser que una vez cada 5 años uno tenga la oportunidad de elegir quién le va a representar por 5 años en el gobierno y no lo haga. Porque finalmente nosotros tenemos un país de 7 millones de habitantes, estimado, o sea, se estiman 7 millones de habitantes, de los cuales 4 millones y piquito están habilitados para votar, votan 3 millones y medio, y de esos 3 millones y medio, el 40% le elige a un presidente. Entonces resulta que 1 de cada 7 paraguayos, si no hace la materia, es el que le votó, ¿verdad? 1 de cada 7 paraguayos. Entonces, finalmente, en la medida en la que nosotros todos lo vayamos a votar, vamos a realmente tener un presidente que es el de la mayoría. O si no, son mayorías de un día, mayorías coyunturales, mayorías de quién llevó más votos arrastrados, quién compró más votos el día de las elecciones. Ay, mira, eso le decía José Antonio, justamente nos entregó esto el ministro. 159.716 jóvenes habilitados que votarán por primera vez. Y levantaba la mano, Óscar, antes cuando hablabais del control de las elecciones, que yo tenía anotado aquí lo del control de las elecciones, que está muy A ver, Osdani. Justamente ahí candente. voy a tratar de ser breve. ¿Qué es lo que es la democracia? ¿Y qué es lo que es el derecho? La democracia establece que es el poder del pueblo. Eso es la democracia, poder del pueblo. Pero ¿cómo el pueblo va a ejercer su poder si mucha gente, muchos de nuestros pueblos está inmerso en la pobreza, muchos de ellos en la miseria, muchos de ellos en la ignorancia por la falta de educación y de insumo en la educación? ¿Cómo vamos a ejercer libremente nuestro poder del voto? Y ahí yo creo que es importante, por eso insisto, de que la forma de participación democrática
y política se ejerce en las urnas, pero también en las comunidades, poder participar activamente. No nos callemos y participemos. Una forma de participación es que los chicos, adolescentes, vayan formándose ya desde los colegios a participar, a opinar, a criticar para poder generar conciencia. Crítico, tener una conciencia crítica. Así vamos a ir madurando nuestra democracia tan golpeada y tan inmadura que tenemos para poder, digamos, tener una mejor calidad del voto y una mejor representación política en el futuro. Debemos de trabajar en ese sentido. Y por eso ahí voy a conectar un poquito con la cuestión electoral. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de compra de votos y sabemos quiénes son los bandidos que compran votos y venden votos. Y nosotros creemos de que hoy, en estas elecciones, instamos a todos los fiscales electorales. Yo, en mi calidad de candidato a diputado de la lista 40, opción 9, insto a todos los fiscales y las fiscales a que puedan dejar precedente de que no haya más delitos electorales impunes. Los delitos electorales por venta de votos está penado en el Código Electoral y todos los delitos electorales no son excarcelables, establece la ley. Es decir, que todos deben ir, lo que son sancionados tienen que ir a la cárcel y ningún miembro de mesa, ningún apoderado, ningún referente de ningún partido político que cometa fraude electoral debe quedar impune. Todos quienes son culpables deben ir a la cárcel. Anunciamos, digamos, de que puede haber fraude en estas elecciones e instamos a los fiscales que estén atentos y actúen de oficio. Dejemos precedentes y jurisprudencia. Eso le preguntamos justamente al ministro Rosell, que estuvo antes que ustedes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tati, esa cámara, tenés un minuto para dirigirte a la audiencia. Bueno, a la gente que nos está viendo yo le quiero decir una cosa. Si vos estás conforme con la situación del país actual, te gusta el transporte público, el tráfico, el sistema de educación pública, la salud, la pobreza, la seguridad, el empleo, yo creo que deberías de votar por los mismos de siempre. Yo particularmente no estoy conforme, entonces si es que te pareces un poco más a mí y estás un poco menos que conforme, estás harto de que todo se maneje mal, de que nada se pueda hacer bien, de que en todas partes haya alguien que está robando dinero. Entonces yo te invito a que te vayas a votar sí o sí y te invito en una segunda instancia a que te animes a votar por gente nueva. Los mismos de siempre no van a asegurarnos estar mejor. Con los mismos de siempre nunca vamos a estar mejor. Entonces apostemos por gente nueva. Yo soy Tati Jiménez, candidato a diputado por Capital, lista 8, opción 3. Y estoy proponiendo una nueva generación política y me voy a enfocar principalmente en trabajar transporte público y contra la corrupción. Además de trabajar todo lo demás que haya que trabajar y hacerlo bien. Bueno, Osdani, ahí tenés tu cámara también. Somos un país, Paraguay, con grandes potencialidades, con grandes riquezas, con mujeres y hombres capaces, pero administrado durante tantos años por grandes corruptos. Creo que es momento de nuevos liderazgos en nuestro país. Creo que es momento de uno de los nuestros, que pueda defender los derechos, que pueda defender nuestros intereses. ¿Cómo no te va a importar la política, el transporte público precario, la salud que no tenemos, la inseguridad que reina en nuestro país? Creemos que es importante renovar el Congreso, renovar las dirigencias de todo el país. Por eso te invito a que participes y poder contar con un compañero en el Congreso. Yo soy Osdani Aguilera, candidato a diputado en la lista 40, opción 9. ¿Ejo que vota? Gracias, chicos, gracias. De verdad que es importante que vayan todos a votar, demos una demostración de civismo y que sea la elección más votada de la historia. Ojalá sea así. Gracias, señores. Gracias. Ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Hoy se incorpora Alfonso. Tuvo unos días medio raros como yo. Este tiempo está causando muchos problemas de salud por todos lados, ¿eh? Así que Alfonso se incorpora, así que hoy te recordamos y te vamos a contar unas pequeñas historias de las nuestras, siempre en República Animal, porque no por el tema político vamos a parar todo. Y hablando del tema político, esta mañana la Concertación ya presentó sus posibles... Sí, presenta el futuro gabinete en caso de ganar las elecciones generales. Ministro del Interior, ¿quién? Sería Sebastián Villarejo. Ministro de Industria y Comercio sería Martín Burr. Ministra de la Mujer, Rafael Aguanes.
De Sinafocal, ministra, bueno, directora de la Sí. Sinafocal, Teresita Ojara. ¿Y quién más teníamos por ahí? Ministra de Cultura, Ana Brum. Ana Brun. Esos serían algunos de los nombres que propone el candidato Efraín Alegre en caso de ganar las elecciones del próximo 30 de abril. Bueno. Es interesante y también es interesante repasar lo que hablábamos con algunos candidatos. Son las cifras. Son estas cifras, son interesantes porque dice 159.716 jóvenes están habilitados para votar por primera vez. Muchísimos jóvenes, hay diferentes, así que pueden mover mucho el voto, ¿verdad? 41.505 paraguayos habilitados en el exterior. Estaba hablando más de 200.000 personas que están habilitados, entre los extranjeros que están en el exterior, perdón, los paraguayos que están en el extranjero, en el exterior, y los nuevos que están habilitados para votar, que son 159.716, ¿verdad? Y se me lengua la traba. En total, esos son los jóvenes que están por primera vez habilitados para votar. Pero de 18 a 29 años, electores, hay 1.489.500 electores en esa franja de edad, y la siguiente franja de edad que tiene más peso es la de 30 a 64 años, que son 2.714.400. El peso de los jóvenes va a ser decisivo, yo creo, en estas elecciones. Oye, qué interesante haber tenido al ministro del TSJE, pues le hemos preguntado de todo, lo que ha dado tiempo, y dos candidatos jóvenes, porque siempre hablamos con gente, bueno, que ya tiene mi edad. O casi. Pero qué interesante. Pero qué interesante conocer la sangre nueva que tiene. Y qué fuerza ideas, y esperemos que sigan por ese camino, porque una vez que entras en política, aguantar todo lo que hay tiene que ser muy complicado. Sí, pero sí, es una pequeña representación estos jóvenes de todos los que se están presentando realmente. Hay muchísimos candidatos, le hemos dicho también por un lado. Y de todos los partidos importantes. Ellos eran de Patria Querida, de Frente Guasú, pero también hay jóvenes seguro que tienen mucha validez en el Partido Colorado y otros partidos. Y bueno, la sangre nueva, aunque nos pese, siempre está. ¿Y por qué te va a pesar? No, porque me hacen mayor ya. O sea, cuando dicen jóvenes, yo ya no entro. Yo ya entro en los 2 millones y pico, esos. Vamos a cambiar de tema, vamos a contarte la historia de una de las rescataditas, Nati, para animarte a rescatar, a ayudarlos. Bueno, esta es Nati. El día que la rescatamos, me dieron una llamadita a decirme que habían tirado una caniche en miniatura en una esquina. Nati estaba lastimada, esa era la foto, estaba casi ciega en ese momento, llena de tumores y una hernia gigantesca. Así que volando nos fuimos a buscarla, la rescatamos. Lamentablemente, el día que la rescatamos, los 4 o 5 días, ya se quedó ciega del todo de uno de los ojitos que veía. Y la tiraron como si fuera basura, como si fuera un muñequito roto. Y es lo que pasa con mucha gente que no tiene corazón o no tiene conciencia. En lugar de pedir ayuda o buscar alguna familia o alguien que la quiera retener, prefirieron tirarla en una esquina. Por suerte alguien la rescató y me avisó y fui a buscarla y es parte de mi familia. Estamos siempre en la lucha y estos días no sé qué está pasando, no sé si hay una crisis muy grande en alguna parte, pero se están perdiendo, se están abandonando muchísimos perritos. Inclusive hay toda una mafia que está ahora funcionando, que está robando perritos y están pidiendo rescate por ellos. Así que de verdad es una situación complicada y grave y tenemos que estar atentos. Pero lo que nosotros queremos hacer desde esta sección solamente es animarte a que no los maltrates, a que no los abandones. Y si ves a un perrito que necesita ayuda, que avises, que somos siempre una cadena grande de favores que podemos ayudar a buscarle familia o buscarle algún tipo de solución. ¿Estás bien acá en shock? ¿Verdad que sí? No compresa, doctora. Nati yo creo que la utilizaban para criar, por eso tenía tantos tumores. Tenía piedras como puños en sus pechitos con lo pequeñita que era. Así que hay muchos animalitos para adoptar. ¿Pechitos o tetitas se dicen? Tetita, pechitos, mamas, no sé. Es que a veces no nos damos cuenta y decimos, está embarazada, están preñadas las perritas. Vamos a un corte, ahora volvemos. El próximo jueves, creo que a las 12 de la noche ya empieza la jornada de reflexión, no sé cómo se dice acá. Sí, en español se dice jornada de reflexión. Acá no me acuerdo cómo se dice, que es la jornada donde ya no se puede, los candidatos ya no pueden hacer campaña,
veda electoral, creo que se dice. Bueno, pero, no me pero acuerdo. ahí queda todo lo de exterior, redes Así sociales que está sin pero regular. tenemos tiempo en el salón todavía a hablar Claro. de ciertas cosas hasta que empiece a las 12 de la noche y luego ya por fin las elecciones. ¿A quién agradecemos? Vamos a ver también un vedito, pero antes vamos a agradecer a Complot por vestirnos siempre con estas camisas tan estupendas y también los jeans que estamos utilizando. Y nos vamos al triunfo. ¿De quién? Al triunfo de un perro. Boca le ganó sobre la hora Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. Hablamos Mira. de fútbol. La hinchada pudo celebrar luego de 3 derrotas consecutivas en la Bombonera. Pero allí hubo un invitado muy especial. Míralo, en la tribuna había un perrito que tenía un chaleco porque hacía un poquito de frío y le pusieron un chaleco. Obviamente no está permitido entrar con animales a los entró ese estadios loco ahí? y todavía se desconoce cómo entró. Es que era chiquito, lo llevaría en una bolsa. Pero se convirtió en Vaya el seguridad. protagonista de los festejos del equipo. Mírale, ahí, con su... Eso es ser parte de la familia. Bueno, espero que lo hayan cuidado nada más, pero si se lo estaba pasando bien, un poquito asustado. ¿Con qué canción despedimos? Bueno, nos vamos con Adele, Rolling in the Deep. Buenas noches, hasta el jueves que viene.